Ok, entonces ahora va las preguntas de repaso de la tercera parte del tema de gastro, que va a ser sobre las patologías de intestino y colon. Entonces, primero con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿cuáles son las dos formas existentes de enfermedad inflamatoria intestinal? Es la colitis ulcerosa, que, o sea, se llama CUSI, y la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿cuáles sitios afecta cada enfermedad? Porque puede ser distribución diferente. Entonces, la colitis ulcerosa se queda sobre todo, solo afecta al colon y la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la colitis ulcerosa? Tiene una incidencia de 0 a 19,2 casos en cada 100,000. La edad promedio de inicio generalmente puede tener un pico bimodal que puede ser en personas jóvenes de los 15 a los 30 años y otro pico de los 60 a los 80 años. Y se ha visto que en caso de CUSI, el tabaquismo puede reducir el riesgo de presentarlo. Además de que la apendicectomía se ha visto que puede ser un factor protector igual para CUSI. Y los anticonceptivos orales no se han visto que aumenten el riesgo de CUSI. Y a diferencia en la epidemiología de la enfermedad de Crohn, tiene una incidencia de 3,1 a 14,6 en cada 100,000 casos. La edad de inicio promedio es igual, que tiene dos picos bimodales en personas jóvenes de 15 a 30 años o otro pico de los 60 a los 80 años. Aquí, al contrario de CUSI, se ha visto que el tabaquismo sí aumenta el riesgo de presentar Crohn. También la apendicectomía no se considera protectora y los anticonceptivos orales sí se han visto que pueden aumentar el riesgo de presentar la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿cuál es la patogenia subyacente de estas enfermedades inflamatorias intestinales? Generalmente hay una activación de células inmunes por agentes desconocidos que inducen una liberación de citocinas y mediadores inflamatorios, por lo que se cree que hay un componente genético por mayor riesgo de familiares de primer grado. Entonces, sobre todo se ha relacionado el gen HLA-DRI con el CUSI y bueno, entonces, ¿cómo se caracteriza primero la colitis ulcerosa? Aquí van a ser episodios recurrentes y remitentes de inflamación limitada a la capa mucosa del colon. Acuérdense que CUSI solo es colon. Entonces, casi siempre involucra al recto y del recto va subiendo por el colon y son lesiones continuas. Entonces, es una sola lesión que va avanzando y no son lesiones saltatorias. ¿Cuáles son los grados de afectación anatómica que caracterizan a CUSI? El primer grado puede ser solo una proctitis ulcerosa, en la que solo se limita la inflamación al recto, que sobre todo va de 18 centímetros del borde anal distal a la unión recto-sigmoidea. También está la proctosigmoiditis ulcerosa, que se limita al recto y al sigmoides y aquí no afecta al colon descendente. También está la colitis izquierda, que es cuando ya el CUSI se extiende más allá del recto desde el colon sigmoides hasta el ángulo esplénico, entonces más del lado izquierdo del colon, y la colitis extensa es cuando va más allá, o sea, próximamente al ángulo esplénico, o sea, que pasa el ángulo esplénico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una colitis ulcerosa? Generalmente va a ser diarrea, que frecuentemente es con sangre, dolor abdominal tipo cólico, urgencia y tenesmo, además de que puede presentarse con fiebre, fatiga y pérdida de peso. Entonces, la hematoquesia puede ser un síntoma clave con CUSI. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones extraintestinales que se relacionan a la presentación de CUSI? 25% de los pacientes manifiestan los síntomas extraintestinales, sobre todo eritema nodoso, psoriasis, estomatitis aftosa, pioderma gangrenoso, espondiloartritis axial, colangitis esclerosante, tromboembolismo, etc. Entonces, ¿cuáles son las características del CUSI que se pueden apreciar si se hace una colonoscopía? Generalmente es una enfermedad que, como ya hemos visto, inicia en el recto y se extiende de manera circunferencial. Hay eritema, edema de la mucosa, pérdida del patrón vascular fino, hay un aumento de la granularidad de la mucosa y hay friabilidad del tejido, o sea, de que con el simple tacto se empieza
las hemorragias espontáneas, está muy lábil el tejido en la colitis ulcerosa, puede haber pseudopólipos, erosiones y úlceras que son superficiales. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos característicos en casos de CUSIS? Si se realiza una biopsia, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos una inflamación que solo se encuentra limitada a la mucosa del colon, con afectación de las criptas, depresión de la mucina y metaplasia de las células de Paneth, con aumento de la celularidad en la lámina propia, plasmocitosis basal, agregados linfoides basales y eosinófilos en la lámina propia por toda esta respuesta inmune que se genera en estas enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿qué dato clínico nos puede hacer tener sospecha de que es un CUSI? Realmente, las diarreas que duren más de 4 semanas nos pueden hacer sospechar ya de un proceso como enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea CUSI o Crohn. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico definitivo de CUSI? Necesitamos los síntomas típicos, más colitis crónica por endoscopía, más la toma de biopsia y exclusión de otras causas de colitis. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con colitis ulcerosa? Sangrado grave, colitis fulminante, megacolon tóxico, perforación, estenosis, desarrollo de displasia y pueden ser precursores para cáncer colorectal. Entonces, ¿qué clasificación se utiliza para evaluar la gravedad del CUSI? Se utiliza la escala de Montreal. Entonces, vamos a tener un CUSI leve, es que haya 4 o menos deposiciones al día, con o sin sangre, sin signos de toxicidad sistémica. Aquí presentan dolor tipo cólico leve, tenesmo y periodos de estreñimiento. La moderada es que tenga deposiciones blandas y o con sangre, que sean más de 4 al día, con dolor abdominal leve, signos leves de toxicidad sistémica, o sea que puede ser fiebre leve y que tenga una nutrición adecuada. Y la grave es que tenga frecuentes deposiciones blandas y con sangre, que sean más de 6 al día, calambres abdominales, evidencia de toxicidad sistémica, que sea fiebre de más de 37,5, taquicardia, anemia y BCG elevada. Entonces, para la gravedad del CUSI hay que basarnos sobre todo, aparte de los síntomas sistémicos y signos de toxicidad, el número de posiciones que tiene el paciente al día. Si tiene 4 o menos, ya sea como con sangre, es leve. Si son más de 4 al día, es moderada. Y si son más de 6 al día, ya podemos clasificarlo como grave, además de los signos de toxicidad sistémica que puede presentar el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de CUSI? Aquí depende de la gravedad. Entonces, para un paciente que sea leve o moderado, que su afectación sea solo del recto, la primera línea para inducción y mantenimiento es con mesalazina, que es ácido 5-aminosalicílico, ya sea en supositorios, enemas, espumas o tabletas orales. Para los pacientes con una enfermedad extensa, pero que se considere como leve o moderada, puede ser mesalacina oral más mesalacina en enema durante 4 semanas, y cuando se llega a la remisión se puede continuar solo con la mesalacina oral. Y para pacientes que no responden al tratamiento inicial, se pueden dar corticoides sin importar la extensión de la enfermedad. Y si se llega a la remisión, se continúa solo con la mesalacina para el mantenimiento. Y para pacientes con una enfermedad grave, se puede hacer la inducción con los corticoides orales, que generalmente es prednisona de 40 a 60 miligramos al día, y luego terapia avanzada, que sobre todo se prefiere los anti-TNF-alfa como infliximab, adalimumab. Ok, ahora, ¿cuál es el tratamiento para una complicación como megacolon tóxico? Se trata con colectomía subtotal con ileostomía terminal, que también se le conoce como ileostomía terminal de Bruck. Entonces, ahora pasando a Crohn, ¿qué es la enfermedad de Crohn y esta cómo se caracteriza? La enfermedad de Crohn es igual un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, o sea, desde la boca hasta el recto, y hay lesiones discontinuas con saltos de áreas sanas. Entonces puede ir saltando con ciertas zonas que estén sanas y otras zonas que sí estén afectadas por la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el lugar que más frecuentemente se afecta en la enfermedad de Crohn? Los lugares más afectados va a ser el ilion terminal y el colon proximal. Entonces, Crohn lo más significativo es que sea ilion terminal y colon proximal, a diferencia de CUSI, que se limita solamente al colon, yendo desde el recto y pues subiendo. ¿Qué complicaciones puede causar la afectación transmural de la enfermedad de Crohn? La afectación transmural puede causar fibrosis y estenosis, microperforaciones y fístulas. Entonces, a diferencia del CUSI, que solo se limita a úlceras dentro de la mucosa,
Crohn sí puede llegar a ser una afectación transmural. Entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad de Crohn? Es de causa desconocida, pero se cree que podría ser igual una respuesta exagerada de las células T contra la propia microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en caso de enfermedad de Crohn? Aquí hay una ileocolitis con episodios recurrentes de dolor en el cuadrante inferior derecho, justo por la localización común que suele ser la de Crohn, asociados a diarrea que puede ser con o sin sangre. También hay dolor tipo cólico que precede a la defecación y se alivia con ella. Este también puede ser un dato característico del Crohn. Anorexia frecuente por miedo a comer, justo por este dolor que se presenta antes de las evacuaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones extraintestinales en la enfermedad de Crohn? Se relaciona, sobre todo Crohn, es muy común que se relacione a psoriasis, uveitis, episcleritis, úlceras orales aftosas, espondiloartritis axial, artritis periférica y colangitis esclerosante, porque también se ha visto una relación con el HLA-B27. Entonces, ¿qué datos característicos podemos ver en los estudios de laboratorio en casos de enfermedad de Crohn? Podemos ver anemia, elevación de BCG, PCR, anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, y usualmente son positivos. Entonces, ¿cuáles son las características típicas que se puede ver en la enfermedad de Crohn en la endoscopía? Generalmente vemos ulceraciones focales junto a áreas normales de la mucosa que se da un efecto de empedrado y estas áreas normales del intestino y pseudopólipos. Entonces, a diferencia de la de CUSI, que las lesiones suelen ser circunferenciales y se ven continuas, sobre todo en colon, en Crohn son lesiones que aparte se combinan con áreas sanas de intestino. También puede haber estenosis, fístulas y úlceras de hilo terminal, justo porque tiene una afectación que suele ser más transmural. ¿Cuáles son las características histopatológicas si se toma una biopsia de la enfermedad de Crohn? Vamos a ver úlceras focales, inflamación aguda y crónica, con afectación transmural, con infiltrados linfoides que contienen granulomas no caseificantes, hiperplasia de células de Paneth y metaplasia pilórica. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de la enfermedad de Crohn? Igual aquí es evaluación clínica más los datos de la endoscopía más la biopsia con histopatología y pues las imágenes de radiología. Entonces, se tiene que realizar ileocolonoscopía, colon por enema y endoscopía alta e histopatología, justo porque el Crohn puede afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal, entonces se prefiere hacer endoscopía con colonoscopía para descartar las lesiones en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes que tienen bajo riesgo de progresión? Se hace la inducción con corticoides, ya sea vía intestinal o sistémica, o esteroides más tiopurinas o metotrexato. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes con un alto riesgo de progresión? Aquí ya se prefiere iniciar con agentes biológicos que igual van a ser los anti-TNF-alfa, como infliximab, adalimumab, y se pueden dar o no tiopurinas como la azatioprina. Entonces, ¿cuándo se considera la cirugía como tratamiento en casos de Crohn? Generalmente cuando la enfermedad se encuentra localizada, aquí sí se podría hacer. Si la enfermedad es extensa, o sea que muy saltatorias, ya sea en esófago, estómago, intestino delgado, colon, ya pues no se podría quitar todo el tracto gastrointestinal. Entonces, solo cuando la enfermedad está localizada. Ahora pasando al siguiente tema, que es la enfermedad celíaca, que se conoce como enfermedad celíaca, es un trastorno inflamatorio del intestino delgado precipitado por la ingesta de gluten. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la enfermedad celíaca? Es más común en personas de raza blanca, mujeres, niños y adultos. Entonces, hay predisposición genética que se ha relacionado con el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Entonces suele manifestarse entre los 6 meses a 2 años o hasta la segunda cuarta década de la vida. Entonces, ¿cuál es la patogenia subyacente de la enfermedad celíaca? Generalmente en la lámina propia, los péptidos de gliadina, que son, digamos que el alérgeno del trigo, son desaminados por la transglutaminasa tisular 2 y son detectados por las células presentadoras de antígenos. Entonces, la respuesta innata eh, cierta interleucina 5 que activa a los linfocitos natural killers y la respuesta adaptativa activa los linfocitos CD4 que son activados por la gliadina presentada. Entonces, ¿cuál es la presentación clásica de la enfermedad celíaca en niños? En los niños
La sospecha tiene que ser cuando hay incapacidad para ganar peso, cuando presentan anorexia, anemia, distensión abdominal o deficiencias de vitaminas. ¿Y cuáles son las características de las heces en la enfermedad celíaca? Generalmente son heces blandas, abundantes, fétidas y que comúnmente se acompañan, bueno, suele ser esteatorrea, o sea, heces con grasa. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para la enfermedad celíaca? Las pruebas deben realizarse. Es muy importante que las pruebas se realicen durante una dieta donde se consuma gluten para poder identificarlas, además de que se necesita el cuadro clínico más hallazgos histopatológicos más positividad de anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, o sea, prueba que es la prueba de elección, porque esto es lo que se activa cuando se consume cuando se detectan los péptidos de gliadina, que son los presentes en el trigo. ¿Qué características se pueden observar en la endoscopía en casos de enfermedad celíaca? Se va a ver una mucosa con apariencia atrófica, con pérdida de pliegues y en patrón de mosaico. Y se recomienda tomar varias muestras, sobre todo se recomienda mínimo 4 muestras para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué otros estudios son necesarios dentro del abordaje de los pacientes con enfermedad celíaca? Se tienen que también solicitar niveles de vitamina B12, vitamina D, biometría hemática, ferritina y ácido fólico, porque generalmente la enfermedad celíaca se puede acompañar de otras deficiencias nutricionales de vitaminas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? Pues el tratamiento es que sea una dieta libre de gluten, más tratar cualquier deficiencia adicional, ya sea vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, de hierro, etcétera. Entonces, ¿cuál es una posible complicación de la enfermedad celíaca? En casos raros, puede causar linfoma no Hodgkin de células T, eh, en casos raros. Pasando al sprue topical, ¿qué es lo que se conoce como sprue topical? Es un trastorno de etiología desconocida que ocurre en personas que viven o visitan lugares tropicales. Entonces, ¿cuál es una posible etiología que se le puede dar al sprue tropical? Generalmente se cree que puede tener una causa infecciosa porque se ha visto mejoría al dar agentes antimicrobianos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan al sprue tropical? Es que afecta todo el intestino y origina un cuadro mal absortivo, entonces hay manifestaciones por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y grasas. Entonces también los pacientes presentan astenia y diarrea de intensidad variable con aumento de la eliminación de grasa fecal, ya sea que dura 2 semanas o puede durar meses. También se presenta con anorexia, distensión abdominal, pérdida ponderal importante, puede haber glositis, estomatitis, hiperkeratosis y edema de grado variable justo por esta por esta deficiencia que puede haber de vitamina B12, ácido fólico y por esta pérdida continua de grasa. También se ha visto que presentan anemia ferropénica o megaloblástica, que igual pues está relacionada con las deficiencias de las vitaminas. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de sprue tropical? Tiene que hacer una historia clínica de personas que vivan o hayan visitado pues estos lugares tropicales que presenten deficiencia de vitamina B12 o de folato, que el folato es vitamina B9, más anormalidades en biopsia del intestino delgado. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos de la biopsia del intestino delgado que pues, te indican sprue tropical? Pues que haya atrofia de la mucosa subtotal, más cambios inespecíficos en vellosidades e infiltración celular en lámina propia. Entonces, muchas manifestaciones se pueden confundir con la enfermedad celíaca. Entonces, hay que tomar muy en cuenta la historia clínica del paciente. Nada más que esta no se relaciona con el consumo de gluten, son las deficiencias que también se pueden presentar y la esteatorrea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del sprue tropical? Es resolver las carencias nutricionales y pues el uso de tetraciclinas, porque sí se ha visto que mejora con los antimicrobianos. Ok, ahora el síndrome de intestino irritable, que este es un tema muy común. Entonces, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Es un trastorno gastrointestinal funcional que se distingue por síntomas recurrentes como dolor y distensión abdominal, más alteraciones en el hábito defecatorio en ausencia de trastornos metabólicos o estructurales que justifiquen los síntomas. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del síndrome de intestino irritable? Tiene una incidencia elevada en mujeres, en personas con ansiedad y en edad adulta, sobre todo de los 30 a los 50 años. Tiene una prevalencia mundial del 5 al 20%, o sea, es muy común. Y el riesgo de síndrome de intestino irritable es 4.2 veces mayor en personas que tuvieron alguna gastroenteritis en los últimos 12 meses, ya sea Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, E. coli, Shigella, etc. Entonces se ha visto
que hay mayor probabilidad de tener síndrome de intestino irritable después de estas infecciones. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de intestino irritable? Igual es dolor abdominal que empeora con el estrés, desvelo o alimentos y hay alivio de los síntomas con defecación. Entonces, el dolor se asocia a un aumento o disminución de la frecuencia de las deposiciones, ya sea heces más blandas o heces más duras. El 60% de los pacientes puede presentar meteorismo. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el síndrome de intestino irritable? Al igual que en la dispepsia funcional, se utilizan los criterios de Roma 4. Entonces, se tiene que tener, bueno, los criterios es que el paciente tenga dolor abdominal recurrente al menos un día por semana en los últimos 3 meses y que los síntomas igualmente hayan empezado al menos 6 meses antes de haber hecho el diagnóstico y que se asocie a dos o más de los siguientes: alteraciones en la defecación, asociado al cambio en la frecuencia de defecaciones, con un inicio asociado a cambios en la apariencia de las heces. Entonces, tiene que ser estos síntomas más que se cambian las características del hábito defecatorio. Entonces, ¿cuáles son las variaciones clínicas que se pueden presentar en el síndrome de intestino irritable? Es que haya un predominio de estreñimiento si más del 25% de las heces son duras y menos del 25% sean blandas. Entonces, esto se conoce como un síndrome de intestino irritable con predominio al estreñimiento. También está el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, en la que más del 25% de las heces sean blandas y menos del 25% sean duras. Y aunque también puede haber mixto, en el que ambos, ya sean que haya más de 25% duras y más de 25% blandas. Entonces ahí es mixto. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico del síndrome de intestino irritable? Se puede usar psyllium plantago para mejorar la digestión, dieta equilibrada libre de FODMAPs, dedicación de tiempo necesario para la defecación completa, evitar alimentos que exacerban los síntomas y cuál es el tratamiento que se puede dar en casos de síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, laxantes y estimulantes de la secreción como polietilenglicol, lactulosa, lubiprostone y procinéticos. ¿Y cuál es el tratamiento en caso de que el síndrome de intestino irritable sea de predominio de diarrea? Loperamina y alocetrol, pero pues con cuidado con la loperamina. Entonces, ¿cuáles antiespasmódicos están recomendados justo para aliviar el dolor que sienten los pacientes? Se puede dar bromuro de pinaverio, butiliocina o dimeticona. Entonces, ¿qué tratamiento se puede indicar para el dolor? Paracetamol. Y también se ha visto que los pacientes mejoran con antidepresivos tricíclicos, con amitriptilina o los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como fluoxetina o sertralina. Entonces, ¿cuándo se refieren los pacientes con síndrome de intestino irritable al segundo nivel de atención? Cuando el paciente no tiene control sintomático después de haber iniciado 3 meses el tratamiento o que presente signos alarmantes. Y ahora para el último tema de la parte de intestino y colon, de gastro, es el adenocarcinoma colorectal, que es lo que se conoce como adenocarcinoma colorectal. Va a ser un tumor maligno originado dentro de las paredes del intestino grueso, o sea, del colon. ¿Cuál es la epidemiología del adenocarcinoma colorectal? Es la neoplasia más común del tracto gastrointestinal, suele ser más frecuente en hombres y el 75% aparecen en el colon descendente, sigmoides y recto, o sea, como en el último segmento izquierdo del colon. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma colorectal? Se ha visto mayor riesgo en personas con dieta rica en grasas, ingesta calórica elevada, obesidad, haber tenido CUSI o Crohn, historia de cáncer colorectal, adenomas colorectales o historia familiar de poliposis em, familiar. Entonces, ¿cuáles son las características y las manifestaciones del adenocarcinoma colorectal? Aquí las características y la presentación dependen de la localización. Si es en el colon izquierdo, si es en el colon derecho, si es en el sigmoides recto, entonces depende de dónde esté localizado el tumor. Entonces, si es en el ciego, o en el colon ascendente, o sea, en el colon derecho, sobre todo se presenta sangrado y anemia ferropénica. Para el colon transverso puede haber cuadros obstructivos o perforación y en la unión recto-sigmoidea, sobre todo del lado izquierdo, hay hematoquesia o tenesmo. Generalmente
en cualquier paciente de más de 50 años con anemia microcítica, hay que pensar sí o sí de que puede ser un adenocarcinoma colorectal y si presenta sangre oculta en heces, hay que sospechar igual de adenocarcinoma colorectal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una enfermedad avanzada? Pérdida ponderal, náusea, anorexia y dolor abdominal. Entonces, ¿cómo se recomienda que se realice el tamizaje para el cáncer colorectal? Se puede utilizar la sangre oculta en heces en personas de 50 años o más y si es positiva, es obligatorio que se tiene que tomar biopsia por colonoscopía. Y hay que recordar que la colonoscopía es el gold standard y se tiene que realizar cada 10 años. A partir de los 50 años y si hay antecedentes familiares, 10 años antes de la edad que presentó el familiar. Si la colonoscopia está contraindicada, se puede hacer una colonoscopia virtual por tomografía y a los pacientes de bajo riesgo se le puede realizar una sigmoidoscopía cada 5 años. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del adenocarcinoma de colon? Generalmente el adenocarcinoma es potencialmente curable en los estadios 1 a 3 porque se puede quitar y con una colectomía inicial. Entonces, la enfermedad no metastásica se puede dar quimio y radio neoadyuvante más fluoruracilo y luego la resección anterior baja. Y eso es todo por las preguntas de repaso de la parte de intestino y colon de gastro.